No sabemos si Ireneo se está refiriendo a Policarpo de Esmirna o a otro padre apostólico, pero sí está diciendo que el 666 está testimoniado en las copias más antiguas y en las copias genuinas. Ireneo de Lyons es un hombre, es un obispo, un escritor bastante celoso en cuanto a la preservación de las escrituras. Difícilmente Ireneo iba a corromper intencionalmente las escrituras. Él viene de una línea de personas que preservan el texto bíblico y son muy celosos y temerosos de Dios. Y basados también en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde dice que no podemos quitar del texto bíblico ni añadir tampoco. Entonces Ireneo está planteando este problema de las variantes de lectura. Así que tenemos ya que los papiros más antiguos respecto a estas variantes son el 115 y el 47 y datan del siglo III después de Cristo. Pero casi un siglo antes que ellos ya existían las variantes de lectura. Y la obra de Ireneo de Lyons es el testimonio vivo que tenemos acerca de esto. Esta obra es muy interesante porque Ireneo de Lyons ya había hablado del Evangelio de Judas, muy conocido en estos tiempos, muy discutido en las cátedras de las grandes universidades y en los temas de patrística. Resulta que Ireneo había mencionado que el libro del Evangelio de Judas había sido escrito por una secta de aquellos tiempos, una secta llamada los Cainitas, una secta muy regional, una secta gnóstica muy regional, y ellos exaltaban las figuras negativas de la Biblia. Es así que el nombre Cainitas hace alusión a Caín, el hijo de Adán y Eva, que mata a su hermano Abel. Y el Evangelio de Judas, en el Evangelio de Judas se resalta o se exalta la figura de Judas Iscariote, que en el Nuevo Testamento tradicional, los evangelios, Judas Iscariote es un personaje bien negativo. Sin embargo, en la secta de los Cainitas es un personaje positivo. Es el personaje donde Jesucristo deposita su revelación. Esto era común en las sectas gnósticas antiguas. Por eso tenemos el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás. Las sectas gnósticas eran muy regionalistas, y ellos seleccionaban a un personaje bíblico y decían que a ese Jesús le había depositado la revelación, la información secreta que a los demás apóstoles no le había revelado. Así que Ireneo está trayendo varias, no solo curiosidades, sino información exclusiva que se pudo corroborar a finales del siglo XX, donde se encontró el Evangelio de Judas que ya Ireneo estaba mencionando. Así que si alguien me preguntara por cuál de las dos variantes de lectura te inclinas, cuál es mi opinión, cuál es la variante correcta, yo me inclino específicamente por el 666. No por un problema tradicional o por un problema de fundamentalismo cristiano, sino porque tuve que hacer una tesis hace 4 años ya, en el año 2008, hice una tesis y en uno de los artículos trabajé este tema de las variantes, estas dos variantes de lectura. Tuve que hacer una investigación respecto a esto y es generalmente lo que estoy divulgando en esta conferencia. Pero la razón por la que me inclino hacia esto no es solo porque Ireneo de Lyons lo diga. Me inclino hacia esto porque cuando hacemos un estudio del segundo siglo y del siglo III, podemos ver un fenómeno bastante común en algunos personajes importantes del cristianismo y también en algunas sectas religiosas, y vamos a hablar acerca de esto. Tenemos el caso de Ireneo, donde ya se ve que el texto se está corrompiendo y aparece una variante de lectura, en este caso según él el 616, que no existía en los mejores manuscritos, en los más antiguos. Pero tenemos también el caso de Marción. Marción es un líder gnóstico que nace en el año 95, aproximadamente año 100, y muere en el año 161. ¿Qué hace Marción? En sus intentos por armar un canon de la Biblia, Marción, como buen gnóstico, rechaza, es decir, él mutila la Biblia. ¿Por qué? Porque rechaza el Antiguo Testamento. Ya todos saben en las creencias gnósticas del dios Demiurgo, que era un dios malo que había creado la materia mala. Por influencia platónica ellos rechazaban la materia y Marción mutila el texto bíblico sacando el Antiguo Testamento. Pero cuando va a armar su canon del Nuevo Testamento, Marción elige solamente el Evangelio de Lucas y, en cuanto a las epístolas, el Corpus Paulinum, es decir, las cartas de Pablo. Así que él rechaza
el resto de los evangelios y elige a Lucas porque Lucas es el colaborador de Pablo. Y en cuanto a las epístolas, él elige nada más las de Pablo y rechaza el resto de las epístolas de Pedro, de Juan, etcétera, Santiago, porque dicen que estos apóstoles eran demasiado judíos para entender el pensamiento de Cristo. Así que Marción ya está mutilando el Nuevo Testamento, también está sacando. Es un fenómeno muy interesante porque se parece a este que está sucediendo, aunque esto era un error de copista, no necesariamente algo intencional en apariencia. Así que Marción, cuando se encuentra en el libro de Lucas o en la carta a los romanos o en otras cartas, cuando encuentra textos que parecen muy judíos, Marción los elimina también. Y añade otros textos, añade frases, en ocasiones salta capítulos completos mutilándolos de los manuscritos y añadiendo otros textos que fundamentaban su creencia cristiana o religiosa. Este fenómeno es bastante peligroso porque Marción está testimoniado en la crítica textual que las copias de los manuscritos de Marción repercuten en los manuscritos que tenemos en algunas líneas de manuscritos, no necesariamente todos. Así que Marción es un ejemplo muy claro de esta mutilación de textos que está ocurriendo en el siglo II, como está hablando Ireneo. Tenemos el caso de Orígenes de Alejandría. Orígenes nace en el año 185 y muere en el año 254, En el año 252 y un poquito antes, 251, una gran persecución por parte del emperador Decio, y Orígenes es perseguido también, es torturado y muere en el año 254 a causa de estas heridas de tortura. Orígenes es un gran estudioso, una de las eminencias del cristianismo científico del segundo, tercer siglo, y reconocemos que sus obras nos han ayudado mucho a entender el texto bíblico. Es el caso de la Exapla, es un códice, una compilación de textos de la Biblia en diferentes lenguas, y Orígenes tiene grandes aportes. Él es uno de los grandes promotores en cuanto a los métodos hermenéuticos, conocido en este caso como la alegorización. Sin embargo, cuando Orígenes se encuentra con el texto bíblico, con los manuscritos bíblicos, tenemos el caso de Juan 1:28. Cuando Orígenes está leyendo el texto, se encuentra con que la ciudad Betania, geográficamente, Orígenes no conoce una Betania en el Valle del Jordán, y para esto saca Betania y pone Betábara. Por eso es que muchas de nuestras versiones modernas, lejos de contener Betania, que era lo que aparecía en los manuscritos más antiguos, tenemos Betábara, y es una corrupción intencional del texto bíblico por parte de Orígenes. No sabemos en cuántas ocasiones Orígenes habrá hecho esto. Hay sospechas, pero no para discutirlas ahora, pero tenemos un ejemplo de corrupción del segundo o tercer siglo, semejante a la de Marción, aunque de menos envergadura, y semejante también a la citada por Ireneo de Lyon en el libro Contra Herejías. Tenemos un caso muy peculiar, narrado por Eusebio de Cesarea. Recordemos que Eusebio es uno de los grandes historiadores de los primeros siglos del cristianismo, y él tiene su obra magna, Historia Eclesiástica. En ella él narra que en el periodo obispal o episcopal de Víctor y Seferino, están por la época de Ireneo de Lyon, a finales del siglo II y principios del siglo III, principalmente el año 227 aproximadamente, tenemos un caso de corrupción de texto a través de varias sectas con sus líderes, en este caso Artemón, Teodoto, Apoloníades, Asclepíades, son diferentes nombres, líderes de sectas religiosas que acostumbraban a corromper el texto bíblico intencionalmente. Dice Eusebio de Cesarea que cuando se les confrontaba para que mostraran los originales, de dónde sacaban las variantes de lectura, de dónde sacaban los textos, las corrupciones de textos que ellos tenían, no podían mostrar un original porque no existía. Y ellos no encontraban necesario
no veían la necesidad de enmendar el texto bíblico, sino que seguían corrompiendo el texto intencionalmente. Como podemos ver, y como mencionábamos anteriormente, este fenómeno de corrupción se desarrolló bastante en el segundo siglo y siglo tercero, la primera mitad del siglo tercero. Y es una de las razones por las que creo personalmente que el 666 es la mejor variante hasta ahora, según los testimonios que tenemos del texto. No debemos aferrarnos a cuerpos doctrinales, sino que debemos abrir el debate constantemente y debemos seguir investigando los materiales que tenemos, haciéndolo multidisciplinariamente, es decir, usando las mejores disciplinas que aportan al estudio del texto bíblico. La iglesia de hoy debe abrirse a la investigación, debe abrirse al debate, debe plantear, debe poner sobre la mesa en debates los dogmas, las tradiciones. No estamos en contra de los dogmas y las tradiciones, porque cuando son buenos hay que sostenerlos, pero hay dogmas que provienen tienen orígenes sospechosos y no necesariamente parten del texto bíblico. Recordemos que el texto bíblico, el texto de la Biblia, es el fundamento lógico para toda investigación. El texto bíblico es el fundamento lógico para hacer toda teología. Y nos debemos basar en esto para ser lo más sinceros y lo más cautelosos posibles a la hora de investigar estos temas bíblicos. Esto es un panorama general de lo que puede ser una discusión, un debate entre si el número de la bestia es el 666 o el 616. Debemos recordar que estas variantes de lectura son anteriores a la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, cuando se escribe la Vulgata Latina por San Jerónimo, ya existían los testimonios de los papiros 47 y 115, y ya existía el testimonio de la patrística en el caso de Ireneo de León, y ya era conocida la corrupción que había de los textos en el siglo II y siglo III, este fenómeno de corrupción que hemos mencionado a través de Marción y otras personas más. Así que la Vulgata Latina no es la que establece el número 666 por error de manuscritos que usó San Jerónimo, sino que anterior a él ya existía, ya estaba evidenciada el testimonio de las variantes de lectura 666 y 616. ¿Dónde estaban? Muy anteriores a Jerónimos. Es el caso del papiro 47 y el papiro 115. El códice sinaítico que contiene el 666 es anterior a Jerónimo, no así el códice alejandrino y el códice Efrén, porque estos datan del siglo V, pero el resto de los códices y papiros son anteriores a él y ya están testimoniando tanto el 666 como el 616. Que Dios les bendiga, esperamos que esta conferencia ayude a entender un poco esta dinámica de los números, de las variantes. Creemos que en el futuro los descubrimientos bíblicos, los descubrimientos arqueológicos, papirológicos, nos van a seguir aportando luz, arrojando luz respecto a este tema que encontramos en Apocalipsis 13, 18. ¿Cuál es nuestra actitud como profesores de Biblia, como profesores de teología? Debemos estar siempre investigando, pegándonos a Dios, alineándonos a la búsqueda de Dios. La palabra dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Cuando somos un pueblo de oración, de búsqueda, de investigación, vamos a encontrar que Dios nos ayuda, y Dios nos ayuda a encontrar en tiempos de confusión su verdad. Dios nos ayuda en medio de tantos miles de manuscritos bíblicos que existen, papiros, manuscritos unciales, minúsculos, leccionarios, tantas versiones en los primeros siglos, escritas en diferentes idiomas como en griego, siríaco, lengua copta, tantos manuscritos, tantos padres de la iglesia haciendo citas en sus miles de obras escritas en los primeros siglos. Con tantos testimonios tenemos que adquirir las mejores herramientas, ya sea el estudio de las lenguas bíblicas, las disciplinas como la papirología, la crítica textual, la paleografía, que también nos ayuda a sacar a la luz
Importante información. La iglesia debe estudiar. Hay personas que son llamadas a estudiar, hay otros que son llamados a evangelizar nada más, hay otros que son llamados a pastorear, pero debemos respetar los ministerios y cada ministerio tiene la responsabilidad de completar el propósito que Dios ya ha trazado para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Nos veremos en próximas conferencias y vamos a seguir tratando temas interesantes, temas semejantes a estos. La Biblia es un libro maravilloso, es la revelación, es la mente de Dios. Aproximadamente la mente de Dios metida en este libro tan corto, es decir, es demasiada información, hay mucho que estudiar, mucho por aprender, y si lo hacemos en pureza, en integridad, vamos a descubrir que Dios va a estar constantemente alimentándonos y alimentando a nuestra sociedad. La sociedad necesita de nosotros, nosotros somos el pueblo de este libro, somos los representantes del libro, somos las personas encargadas de estudiarlo, de preservarlo, de protegerlo, y Dios va a recompensar la obra que hayamos hecho. Que Dios les bendiga mucho. Nos veremos en la próxima oportunidad.